En este video vamos a aprender a aplicar las sombras de una planta de conjunto. Aquí tengo una regla de 3 que vamos a utilizar, se puede utilizar como base, tomando una altura de un volumen, por decirlo así, de un metro de altura. Vamos a tener una proyección de 50 centímetros o de 0.50 metros. Aquí en el sentido para que ubiquen bien de dónde a dónde se van a tomar esos 50 centímetros, considerando esta altura de 1 metro, tenemos aquí ya altura 1 metro, nos va a proyectar 50 centímetros. Estos 50 centímetros nosotros lo proponemos, pero es una distancia de sombra adecuada, o una longitud o una proyección de sombra adecuada para tomarla en cuenta. Entonces esos 50 centímetros los vamos a tomar de aquí, de lo que es esta esquina de aquí del superior izquierda, la vamos a tomar a 45 grados, como nos muestra por aquí también la figura. Las líneas van a 45 grados y bueno, vamos a tener esa línea de 45 grados con 50 centímetros. Vamos a bajar de aquí, de este punto a este otro punto, vamos a tener la misma distancia que es de aquí a aquí, y luego de aquí sacamos otra línea a 45 grados, y luego esta línea que viene en la parte de aquí de abajo de la sombra es exactamente igual a esta parte de aquí de abajo del rectángulo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ahora este otro volumen que tendría 2 metros de altura, y aquí ya nuestra reglita de 3, sacamos 2 metros de altura, multiplicamos 2 por 0.5 entre 1, bueno, obviamente va a ser lo mismo, entonces aquí nos da 1 metro. En 2.50 nos da 1.25 y así sucesivamente. Podemos ir calculando las sombras que nosotros necesitemos. Entonces vamos a hacerlo de esa forma. Aquí en este caso, volumen de 2 metros de altura nos va a proyectar una sombra de 1 metro, ¿sí? Como nos viene reflejando aquí nuestra regla de 3. ¿Sí? Entonces ahora un volumen de 3 metros de altura nos va a proyectar una sombra de 1.50, 3 metros de altura, aquí lo tenemos, sí, nos corresponde a 1.50 metros de sombra. Ok, entonces ya teniendo esas bases, vamos a definir un poquito aquí en qué capas vamos a manejar cada parte de nuestro dibujo. Por ejemplo, la línea de las sombras va a ser en la capa Depth Points. Se fijan, aquí me aparece capa Depth Points acá arriba, y eso es con la intención de que al momento de que nosotros imprimamos, pues esas líneas no se visualicen. La pueden meter en Depth Points, pero sí es importante que no la borren, porque en ocasiones podemos utilizar esa línea o esa polilínea para hacer modificaciones o algo, y bueno, pues si la borramos, pues vamos a tener que volverla a hacer. Entonces no es recomendable eliminarla, sino meterla a la capa Depth Points. Luego el hatch que se va a utilizar, hatch va a ser un sólido, hatch sólido, va a utilizarse en la capa sombras. Esa se va a utilizar en la capa sombras. La capa sombras tiene una transparencia de un 50%. Aquí si lo vemos aquí en esta opción de las ventanas de las capas, nos dice por aquí que tenemos un 50% de transparencia, ¿sí? Entonces ahí tenemos ese 50% de transparencia para las sombras, para que nosotros cuando tengamos algún elemento que quede debajo, por ejemplo, como si fuera un árbol, por ejemplo, pues bueno, ese árbol, al momento de enviarlo detrás, poner detrás, nosotros alcancemos a visualizarlo. Aquí puede ocurrir un detalle. Si nosotros al momento de que, a pesar de que este hatch lo tenemos en la capa sombras, y aún así no nos proyecta o no nos transparenta pues la sombra, como fue el caso aquí precisamente, entonces, y a pesar de que nosotros tenemos activado este botón de transparencia, entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar el hatch, darle botón derecho, editar sombreado, y nos va a aparecer por aquí, quizás esta ventana no se vea, pero bueno, nos va a aparecer por aquí la ventana de edición de sombreado. Le vamos a dar aquí abajo en la opción de transparencia, le vamos a poner un 50%, por ejemplo, le damos a aceptar, y ahora sí ya tenemos este elemento que se supone que lo tenemos debajo o detrás. ¿Se fijan? Ahí está. Si desactivamos nosotros este botoncito de transparencia que está acá abajo, se fijan, ahí dejamos de visualizar la transparencia y se ve completamente sólida la sombra o el hatch. Entonces necesitamos tenerlo activado esto siempre para poder visualizar qué es lo que estamos haciendo.
Entonces, bueno, así es como se manejan las líneas, los porcentajes de la sombra y lo que son la organización de las capas y de dónde están saliendo estas medidas, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo tomo esta cota, 50 centímetros, en un elemento de 1 metro de altura, me está proyectando 50 centímetros de sombra. Entonces aquí está, ¿no? Entonces ya en base a eso, bueno, pues ya sería de esa forma como nosotros vamos a proyectar estas sombras.